es vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación de mujeres y niñas. Y ella presentará más o menos, les vuelvo a dar más o menos el formato porque todo es un poquito cambiado. Después tendremos a Silvia Obregón, que es responsable política en la Coalición Europea para la Justicia Corporativa en Bruselas, que es una organización que hace un trabajo de lobbying sobre la debida diligencia de las empresas en Bruselas. Y al final, pues vamos tarde, pero no está tan mal porque Sara Prestiani, que tenía que ser la tercera participante, al final no va a poder estar, así que más o menos de tiempo vamos a ir bien. Para las dos ponentes, decirles que vamos a seguir con el sentido inicial, solo pensando que pienso que todas las preguntas van a ir al final y que si podéis estar como presentando más o menos 15 minutitos cada una, pues eso dará lugar al público para poder contestar, particularmente a Silvia, que tiene que irse segurísimo a las 11:30 y que ya no podrá contestar después, ¿no? Entonces, pues darles la bienvenida primero y Dorothy, sí, pues te queríamos preguntar de presentar un poquito el trabajo que haces sobre el tema de lo que nos ocupa aquí y empezar por una pregunta un poquito directa, pero ahora que como lo recordó Philip Alston, la idea de esta discriminación sexista y racista a través, en particular, de la contratación en origen en Huelva, ha sido objetivada a través de un montón de documentos, de periodismo, de informes muy formales también. ¿Cuál fue la reacción en Naciones Unidas después de conocer esta realidad tan cruda que se da en los campos onubenses?
es posible que haya... Te escuchamos perfectamente, ¿eh? Nosotros como grupo de trabajo, por ejemplo, hemos emitido informes sobre discriminación contra las mujeres y las niñas en la vida familiar y cultural, un tema que es problemático para muchos países porque consideran que eso es parte de la esfera privada, que no se tiene que tocar por organismos públicos ni que se tiene que ventilar en la agenda pública internacional. Hemos hecho informes sobre la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral, donde hemos externado este tipo de situaciones como las que sufren las mujeres migrantes. Hemos también emitido el año pasado, el más reciente de 2021, es un informe sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas en situaciones de crisis, incluyendo en la pandemia del COVID-19, que pues paradójicamente habíamos ya seleccionado el tema, pero nos tocó escribirlo y elaborarlo en un contexto de crisis. Y aquí hemos ventilado también la situación
de las mujeres, concretamente de mujeres migrantes, mujeres en contextos rurales, mujeres en situación de pobreza. Estos informes temáticos, a diferencia del primer mecanismo de las cartas que responden a situaciones individualizadas, el caso de los informes temáticos se refieren pues a situaciones más generalizadas y estructurales, en donde no se menciona a un país particular, sino donde se recogen preocupaciones que son denominador común de los diferentes tipos de violaciones que están enfrentando las mujeres y niñas en varias partes del mundo. Nuestro informe de este año, de 2022, se va a centrar en el activismo de las mujeres y niñas, y tratamos también ahí de visibilizar todo el trabajo de mujeres jóvenes y niñas, sobre todo, que están ayudando a poner temas de relevancia para las mujeres y niñas en la agenda pública y sobre la mesa, y que están empujando a que se discutan esos temas, entre ellos estos que enfrentan las mujeres migrantes. En ese sentido, también quizás sea útil para las organizaciones saber, porque nos encantaría recibir información de ustedes, que el informe de 2023, el informe temático de nuestro grupo de trabajo para 2023, se va a centrar en los derechos económicos y sociales de las mujeres, especialmente en el contexto en los contextos, pues pensamos post pandemia o contextos donde tenemos la oportunidad de reconstruir la política social priorizando los derechos de las personas en situación de pobreza y particularmente con una perspectiva de género. En ese sentido, muchos de los derechos que están afectados, por ejemplo, por las condiciones indignas e insalubres de los asentamientos irregulares que se han denunciado a través de ustedes como organizaciones, se verían visibilizados ahí también, y buscamos también que haya mecanismos de justiciabilidad más concretos y más precisos, por ejemplo, por violaciones al derecho a la vivienda, al agua, al derecho a la no discriminación en el contexto de los derechos económicos y sociales, y nos encantaría recibir información. Para estos informes temáticos se hacen unas llamadas abiertas con un cuestionario específico, y nos encantaría recibir información, porque para nosotros, para los procedimientos especiales, ustedes son el motor de nuestro trabajo y la fuente de información principal, y nos gusta, y de hecho es una necesidad y es parte de nuestro mandato trabajar de la mano con ustedes para servir de alguna forma de micrófono o de amplificador para llevar esas violaciones a una plataforma global, y hacer recomendaciones a los estados muy concretas, y no solo a los estados, sino también a las empresas, obviamente también a los actores que en situaciones como esta están involucrados. Lo hemos hecho también en otros casos, por ejemplo, en una carta abierta al gobierno de Chile, lo pongo como ejemplo paralelo y que pueda ser de utilidad. Emitimos recomendaciones también a las industrias farmacéuticas que habían emitido o que estaban distribuyendo pastillas anticonceptivas con un error en la composición, ¿no? Que hubo mujeres que resultaron embarazadas por el uso de pastillas anticonceptivas defectuosas. Entonces eso es una violación del Estado por falta de inspección y de prevención debida, pero también de las empresas. Estos son las tres herramientas básicas. También me gustaría mencionar que nosotros como grupo de trabajo hemos ampliado esas herramientas, y que también emitimos documentos de posición o policy papers, como se les llama en inglés, sobre puntos específicos. Por ejemplo, la discriminación por razón de nacionalidad. Por ejemplo, el hecho de que en muchos países las mujeres no puedan transmitir la nacionalidad a sus hijos e hijas, lo cual muchas veces resulta en una situación de apatridia, cuando no se puede probar quién es el padre o la paternidad específica, porque el hombre no esté, porque haya ido a un conflicto armado, porque no haya pruebas de ADN disponibles por muchas razones. Entonces, bueno, pongo eso como ejemplo en el sentido de que nosotros hemos querido desarrollar esa herramienta adicional como grupo de trabajo. Y por último, la herramienta que también hemos desarrollado y que pudiera ser útil para ustedes en algún momento es la figura de los amicus curiae, estos documentos que se llaman así por ser amigos de la Corte, que apoyan
denuncias de litigio estratégico que se hacen, por ejemplo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Hemos presentado documentos que apoyan la postura de las organizaciones, pero que también les dan herramientas a los jueces y juezas desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos acerca de cuáles son las obligaciones precisas de los estados y cómo pensamos que judicialmente se debería de encauzar al cumplimiento de esas obligaciones. Esto pudiera, como digo, ser de utilidad para ustedes en algún momento, y esto es lo que toca a los procedimientos especiales. Ahora bien, sin entrar al detalle, en la otra rama de los mecanismos de protección que existen en Naciones Unidas, sí me gustaría dejar mencionado que existen también los llamados órganos de tratados, que son distintos a nosotros como procedimientos especiales, y estos órganos de tratados precisamente lo que buscan es el cumplimiento de disposiciones de un tratado específico, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Frente a esos comités, como el comité CEDAW, se pueden presentar casos de violaciones individuales contra el Estado. Si quieren, después podría profundizar un poco más en eso. Hasta donde yo conozco, las organizaciones no han intentado esta vía frente a los comités, que pudiera ser interesante explorar también. A diferencia de nosotros como procedimientos especiales, esos comités emiten un dictamen, una vez que han resuelto el caso de una violación individual a derechos humanos, emiten un dictamen en contra del Estado cuando consideran que sí ha habido una violación. Y en algunos casos recientes en España, el Tribunal Supremo ha considerado que esos dictámenes son jurídicamente vinculantes. Es decir, de alguna forma, el acudir en estos casos de litigio frente a los comités tiene o puede tener también un efecto de una vinculatoriedad mayor, jurídicamente hablando, aunque se refiere a casos individuales, ¿no? Entonces, bueno, ventaja que es jurídicamente vinculante, mientras que las recomendaciones de los procedimientos especiales tienen una vinculatoriedad menor, son más bien recomendatorias. Ventaja de los procedimientos especiales, que, bueno, como decía Emanuel al inicio, sirven de mejor manera para visibilizar casos estructurales y de condiciones generalizadas, porque no se refieren a un caso individual solo, sino a situaciones sistémicas. Entonces, pues hay esos dos mecanismos, se pueden utilizar ambos, y quizá en la sesión de preguntas y respuestas, si a alguien le interesa, podemos profundizar, pero me atengo al tiempo solicitado y lo dejo hasta aquí, si les parece bien. Y agradezco nuevamente la oportunidad de compartir estas posibilidades de acción. Muchas gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Ya me dieron el micro, que soy una moderadora normalmente un poquito así corto, pero sin micro no puedo. Perdón. Muchísimas gracias por tu intervención, que nos ayudó mucho a entender los mecanismos internacionales. También, pues, para retomar un poquito de lo que dijiste, lo que es súper importante en lo que dijiste sobre discriminación sexista, me parece, es cuando hablaste del lado reproductivo, ¿no? de esta idea de las píldoras. Pienso que en el caso general de Huelva es súper importante recordar el hecho de que en Marruecos, a través de estos sistemas de contratación en origen, se fueron a buscar a mujeres con hijos, el criterio de atadura que era pensado para fomentar el retorno, y en esto vemos como el racismo institucional y el sexismo se coordinan, ¿no? Para inventar un flujo migratorio que puede reducir una persona a ser una temporera ideal, buena madre en Marruecos, buena trabajadora aquí, y pienso que es uno de los fundamentos, de los nudos de las violaciones que se pasan aquí en Huelva. También, pues, decir que es una mesa así internacional, como lo vemos, ¿no? Como mecanismos internacionales pueden tener incidencia local, y por lo tanto voy a dar la palabra a Silvia Obregón para que nos pueda hablar de todo lo que se está haciendo también en Bruselas sobre estos temas,
a través del trabajo, ¿no? que están haciendo las coaliciones sobre esta idea de derechos humanos dentro de la cadena, dentro de las cadenas globales y en particular dentro de las cadenas agroalimentarias, ¿no? Sabemos muy bien que cada vez más los procesos medioambientales o la cuestión medioambiental es cada vez más central, pero es verdad que durante muchísimos años la cuestión social, la cuestión de las condiciones de trabajo fue bastante marginalizada y nos gustaría saber un poquito en qué sentido esta cuestión de derechos humanos dentro de la cadena agroalimentaria está tomada en cuenta en Bruselas y quién está empujando a que se reconozca cada vez más, ¿no? Silvia, ¿estás aquí? ¿No desapareciste? Igual desapareciste. Vamos a esperar algunos minutos a ver si la podemos ubicar. Y si no es el caso, pienso que de toda manera tendríais muchísimas preguntas dentro del público en cuanto a tanto a lo que dijo Dorothy como al tema del conversatorio en general. ¿Y Laura quién es? ¿Está o no? Como no tenemos a Silvia, queríamos solo saber si alguien la tiene en alguna pantallita de la nube. Ah, bueno, Dorothy, una pregunta. Igual tendrías tú, normalmente no, pero vamos a intentarlo a pesar de que vamos a intentar los dos participantes, ¿no? Entonces habría... ¿Por qué tres? Ah. Y en el chat igual un mensaje diciendo que ya no podía esperar más y ya sabiendo que se fue. Entre tanto, pienso que sería lo más sencillo, para no perder demasiado tiempo, sería darles la palabra, dejarles preguntar cualquier cosa y ayudarme en que la primera pregunta salga rápido, para que no me quede así perdida. Sí. Entonces, si alguien tiene una pregunta o... ¿Sí? Bueno, no sé a quién dirigirme, si a la pantalla o a dónde miro. Bueno, gracias, he estado muy atento, creo que he aprendido bastante sobre los tres mecanismos que ha expuesto. Hay una parte que me parece especialmente interesante también por mi trabajo personal, que es la relación del derecho al trabajo y el desempleo estructural. Rara vez en este país, por ejemplo en España, se ha cumplido el pleno empleo. Entonces, ¿qué mecanismos habría para poder poner en marcha una demanda al Estado español porque no ha puesto las políticas públicas de empleo necesarias para lograr el pleno empleo? Gracias. Pienso que muchas veces lo que funciona mejor en estas cosas es tomar una ronda de preguntas y después dejar a la gente contestar de 2 o 3, ¿no? Entonces, si alguien más tiene fuerza para, para preguntar algo. No. ¿Sí? Sí, hola.
Bueno, más que una pregunta, era un comentario y a ver si me puedes ayudar. Si no he entendido mal, el primero de los mecanismos son las cartas a los gobiernos, ¿no? Y mencionabas que en el caso de España en concreto, como la legislación que hay sobre prevención de las violencias machistas no contempla, o más bien contempla casi en exclusividad, las violencias desde las parejas o exparejas, y deja fuera todas esas violencias de género que tienen que ver con muchísimos ámbitos en los que las mujeres están sufriendo diferentes abusos, ¿no? Que imagino que se habrá hecho alguna recomendación, por si podías explicar un poquito mejor, o qué recomendaciones habría que hacer al Estado español, ¿no? Que, en ese sentido. Gracias. Gracias. Aquí una... Hola, buenos días, gracias. Bueno, pues yo quería, como antes comentaste, que si había tiempo profundizarías un poco más en esas ventajas y desventajas que tenéis desde los procedimientos especiales, que si queráis una visibilización más global a las discriminaciones estructurales y sistemáticas que hay, o sistémicas, perdón. Pero quisiera saber un poco más si puedes explicarnos a nivel jurídico, que estabas antes explicando de que sí que había esa incidencia, se estaba respetando mal cuando se hacían denuncias de violaciones de derechos humanos, que imagino que que lo sufren tanto trabajadoras como trabajadores, pero sí que es cierto que las mujeres, aparte de toda esa violación de derechos humanos en cuanto a la dignidad, a derechos laborales, a vivienda, pues también tienen hacia su persona directamente, con estos abusos y este acoso y violaciones sexuales que hay, esta trata que hacen de las mujeres. Si nos pudieses explicar un poco más cómo va todo este mecanismo de estas denuncias individuales y cómo se podrían seguir pues visibilizando, potenciando y fomentando. Muchas gracias. Bueno, pienso que voy a dar por cerrado esta primera ronda de preguntas para no ahogarte si quieres contestar. Sí, muchas gracias. Sobre la primera, bien, sí, sobre la violación al derecho al trabajo y particularmente en el contexto del desempleo estructural. Lo primero que habría que decir, y que en parte tiene relación con la tercera pregunta también, es que España es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que contempla de forma más específica el derecho al trabajo y sobre todo la no discriminación en el derecho al trabajo y diferentes prestaciones laborales y también el derecho a la seguridad social. Bien, el órgano revisor del cumplimiento de ese tratado internacional, es decir, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Veo que hemos recuperado a Silvia también. Entonces, ¿qué hago? ¿Trato de contestar brevemente, Emanuel? Sí. Vale. El órgano revisor de ese tratado es el Comité DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Pues presentar una denuncia, solo que tendría que ser ahí sí una denuncia individual sobre un caso concreto o sobre varios casos, pero digamos que compartan el mismo tipo de violaciones en contra del Estado español. Eso es una vía. La vía de las denuncias individuales esa posibilidad está en vigor desde hace algunos años, no tiene mucho tiempo ese mecanismo, entró en vigor en 2014 y de hecho España fue el primer país de la Unión Europea en firmar el protocolo facultativo que permite la presentación de esas denuncias individuales. Bien, una vía. Y si quieren también les puedo dejar mi correo si luego quieren profundizar un poco más, pero una vía. Otra vía para las cuestiones más amplias y más estructurales, documentar esta situación de desempleo estructural y enviar una comunicación. A mí se me ocurre, el que más entraría en ese tema es el relator sobre extrema pobreza y derechos humanos, y que pueda presentar una comunicación abierta al gobierno de España. Y
como les digo, si quieren podemos profundizar un poco en los efectos de cada uno, si les interesa después o contactándome individualmente. Segundo, la cuestión de la violencia. Es verdad que hay estas limitaciones del marco nacional, pero hay que recordar también que España es Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y que por ser parte de ese tratado internacional tiene ya obligaciones de eliminar estas otras formas de violencia estructural, por ejemplo las que sufren las mujeres migrantes. Mecanismos, lo mismo que en el caso anterior. El comité CEDAW que revisa el cumplimiento de ese tratado, y luego los diferentes procedimientos especiales en materia de derechos de las mujeres. Hay tres: nuestro grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas, la relatora especial de violencia contra las mujeres y bueno, más bien dos de procedimientos especiales, y el comité CEDAW que revisa el cumplimiento del tratado. Hasta ahora el comité CEDAW ha revisado solo o se ha pronunciado solo sobre 2 casos contra España. Entonces ahí es un mecanismo que se puede activar más con base en el tratado internacional. Por el lado de procedimientos especiales, nosotros acabamos de emitir desde hace unos meses y luego otra vez hace muy poco pronunciamientos sobre la violencia vicaria, o sea, sobre esta trágica, pues no sé si llamarlo práctica o situación en la que los hombres amenazan y muchas veces efectivamente llevan a cabo el asesinato de los hijos o hijas de una mujer con la intención de dañarla. Pues eso nos hemos pronunciado, y sobre todo sobre los estereotipos de género que se aplican por parte del Poder Judicial en estos casos. Eso está en nuestra página, todo lo puedo compartir ahora si les interesa verlo un poco más. Y en este sentido enlazo con la tercera pregunta. Efectos. No es que necesariamente las denuncias individuales tengan más efecto a nivel macro, es decir, tienen efectos sobre el caso individual si se llega a todo eso. ¿Cómo se llega a todo eso? Hay que agotar primero los mecanismos nacionales. Esa es también una cierta limitación, podríamos decirlo. Para llegar a los comités de tratados hay que primero haber agotado los juicios y los procedimientos administrativos que se pueden hacer a nivel nacional. Eso es por lo que toca a órganos de tratados, denuncias individuales ante comités. El otro camino, el de los procedimientos especiales, no te requiere esto. Entonces esa es también una ventaja, y el hecho de que se pueda visibilizar las situaciones más sistémicas y más macro, aunque las recomendaciones no tengan el nivel de vinculatoriedad o de peso jurídico que tienen los otros, pero tienen la ventaja, y que de hecho es la que han escogido las organizaciones que han documentado esta situación de las mujeres temporeras y de las mujeres migrantes en general, ha sido el de los procedimientos especiales. Entonces, si yo fuera organización, creo que me iría por ambas, según las posibilidades que hay y los efectos que quiera lograr. Esa sería mi recomendación. Como no son mutuamente excluyentes, pues hay que buscar irse por ambas con los requisitos y los pasos jurídicos que tiene cada una, que como digo, estoy en ese sentido a su disposición para quien quiera profundizar más después. Y creo que dejaría paso también a Silvia, que sé que tiene que partir. Entonces le paso la palabra de nuevo a Manuel. Gracias. Pues muchísimas gracias. Silvia, no sé si estabas cuando te planteé una pregunta. Así que, a ver, bueno, primero, si reapareces. Sí, aquí está Silvia. Bueno, okay. Al menos yo la veo en la pantalla. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Muy... equivocado. Pues sí, como te decía, estamos muy contentas de que estés aquí, y lo que nos interesaba era un poquito entender desde Bruselas lo que se está haciendo realmente en cuanto a la cadena agroalimentaria. Aún sí sé que trabajáis todos los sectores sobre la cuestión de condicionalidad, vamos a decir, social, de las condiciones sociales de la defensa en realidad de los trabajadores en estas cadenas agroalimentarias, junto con, claro, la del medio ambiente también, pero sabemos que siempre fue un poquito secundaria el problema de la mano de obra, y por lo tanto, con el poco tiempo que tenemos, si tienes algunas cosas que decirnos sobre el tema, y perdona por los fallos técnicos. No, muchísimas gracias por la invitación, y gracias también a Dorothy por la intervención
anterior, de pronto en el contexto de la directiva europea cabría resaltar que sí, en el ámbito de las cadenas de valor alimentarias en Europa y de manera global, va a ser un cambio fundamental en el acceso a la justicia para las personas afectadas por las prácticas abusivas, por ejemplo, de grandes superficies, y por el problema en realidad que ya Dorothy estaba explicando sobre cómo afecta en particular a las mujeres migrantes temporeras en el sector agricultor, pero también en general respecto a la aplicación que puede tener para prevenir y abordar el asunto de esclavitud moderna, sobre todo en grandes plantaciones a nivel global. La directiva europea que ha sido propuesta, sin embargo, a pesar de ser un paso importante hacia cadenas de valor más justas para las personas y para el planeta, tiene muchas falencias. En particular, con respecto a la responsabilidad, las provisiones de responsabilidad civil y acceso a la justicia, el ámbito de aplicación normativo, el ámbito de aplicación de las compañías y la obligación de la debida diligencia, así como las obligaciones de cambio climático. En particular, me voy a enfocar sobre todo a las partes que podrían ser reforzadas para abordar de manera mejor esta directiva con una perspectiva responsable sobre el género. En primer lugar, la directiva podría ser más alineada con las prácticas y con las directrices de los principios rectores de las Naciones Unidas y de la OECD, que responsabilizan a todas las compañías, sin importar el sector o su talla, sobre la implementación de una debida diligencia en sus operaciones a lo largo de las cadenas de valor, pero principalmente que responsabilizan o estipulan el respeto, el deber de respetar los derechos humanos y de prevenir violaciones a los derechos humanos y a los estándares medioambientales en sus operaciones. En este sentido, la lista de derechos y prohibiciones y convenios utilizados para definir los impactos adversos sobre derechos humanos en el anexo de la directiva es bastante limitada, siendo que especialmente no estipula claramente la prevención y la remediación de abusos a los derechos de las mujeres por parte de las empresas. Aunque está claro dentro de la lista del anexo que hay varios, que no es una lista exhaustiva y no debería serlo, hay una cláusula que permite incluir abusos que no están incluidos en esa lista. Sin embargo, invisibiliza el hecho de que no estén en particular convenciones como la de violencia en el lugar de trabajo, que no están incluidas, o que no se haga no se resalte de manera especial la discriminación en base a género o en base a etnicidad o religión, y que de todas maneras la violencia sexual, siendo un aspecto o un abuso recurrente en cadenas de valor, en particularmente donde hay predominancia de mujeres, como son en el sector de agricultura, pesca y textiles, la ausencia de este elemento puede generar reforzar la condiciones de vulnerabilidad. En el ámbito de la obligación de la debida diligencia, hay varios elementos en los que se podría mejorar también la directiva, en particular con respecto al término de la relación comercial establecida, que es la forma como se está abordando la cadena de valor. Si bien la directiva cubre la cadena de valor completa, desde el supermercado hasta la finca, por ejemplo, solo obliga al supermercado, que estaría al principio de la cadena de valor, a hacer debida diligencia con respecto a esas relaciones comerciales que son establecidas. El término establecido es bastante problemático porque entonces implica que habrían ciertos criterios que generarían unos incentivos perversos para que las relaciones comerciales no puedan ser consideradas como establecidas.
lo cual incentiva también prácticas comerciales abusivas, incentiva relaciones de corto tiempo, trabajo semi-informal e informal en lugar de empleos estables, subcontratación no oficial, y estas son formas de contratación en las que las mujeres están desproporcionadamente representadas. Se debe exigir también dentro de la directiva que las empresas se comprometan de forma segura y significativa con las partes interesadas, y en particular con las personas vulnerables y marginadas de las comunidades y sus representantes en cada etapa de la debida diligencia. Los mecanismos de participación y reclamación de las partes interesadas deben tener en cuenta el género, y por esto la protección también de denunciantes, como lo estipula el artículo 23 de la directiva, debería ampliarse para todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, con un énfasis particular en las mujeres defensoras de derechos humanos. La identificación de riesgos, así como el seguimiento de las operaciones y las medidas, deben incluir evaluaciones e indicaciones de impacto ambiental, sobre todo derechos humanos que tengan en cuenta el género, incluso mediante la recopilación y el uso de datos desglosados en función del sexo, la etnia, la edad y la situación migratoria, entre otros. También debería exigir que las empresas mapeen y revelen su cadena de valor y sus relaciones comerciales. Sabemos que esto es bastante complicado para algunas empresas, pero hay muchísimos ejemplos, incluso en el sector de la agricultura. Hay varias empresas y supermercados que ya están haciendo mapeos y publicación de sus cadenas de valor. Y esto ayuda para la transparencia y para el seguimiento de los posibles riesgos e impactos que su operación incurre. Para garantizar también la consecución de los objetivos de la directiva propuesta, la obligación de debida diligencia debería estar descrita más allá de procedimientos y disposiciones como lo es actualmente. El texto debería establecer claramente que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y el medio ambiente, y esto debería reflejarse tanto en el primer artículo como en el artículo 4, que es sobre la debida diligencia de manera general, independientemente de los requisitos y procedimientos adicionales establecidos en la propuesta. Estos procedimientos y requisitos establecidos ahorita, en este momento, también son problemáticos porque incluyen pasos muy específicos y hace ver la lista como una lista muy exhaustiva, aunque no lo sea, de los pasos que las empresas pueden tomar. Y abre las posibilidades para defensa en casos de responsabilidad civil en una corte que no son necesariamente en acuerdo con el objetivo general de la ley de debida diligencia, que es respetar los derechos humanos, prevenir que las empresas continúen abusando y remediar cuando así sea. Específicamente, el impacto de las prácticas de compra abusivas y el modelo de negocios deben ser parte integral de las políticas y actividades de la debida diligencia de una empresa. Estas prácticas desleales en cuanto a costes y horarios tienen un impacto directo y desproporcionado en las mujeres en términos de salarios, bajos ingresos, condiciones de inseguridad, subcontratación abusiva, que las exponen a riesgos adicionales, incluida la violencia sexual a manos de los manijeros, por ejemplo. Finalmente, sería importante dentro de esta legislación incluir una obligación explícita de las empresas para reparar los daños, así como disposiciones para que las víctimas puedan acceder a recursos tanto extrajudiciales como judiciales. Los recursos disponibles actualmente se limitan únicamente a la compensación económica en una parte, pero deberían tener en cuenta las necesidades e intereses de las partes afectadas y ser diseñados en consulta con los titulares de derechos. Otras de las disposiciones que deben incluirse serían medidas para facilitar el acceso a la justicia, por ejemplo, asegurar una distribución justa de la carga de la prueba, reducir las limitaciones de tiempo para plantear casos y aceptar la proposición de collective redress, de demandas colectivas y representaciones activas de manera comunitaria, no solamente individual, pues esto también tiene un impacto en la seguridad de los demandantes. Espero que con esto un poco son más o menos las falencias que vemos y cómo se podrían abordar para también tener un impacto más específico sobre
las mujeres dentro de las cadenas de valores de las empresas europeas y de las empresas no europeas que operan dentro de la Unión Europea. Pues muchísimas gracias por habernos presentado y voy a contextualizar un poquito porque en realidad yo también esta directiva de debida diligencia escuché hablar de ella solo ayer, entonces también es decir que es todo este trabajo de conformación, de lucha política para que directivas en Bruselas se tomen en cuanto a distintos ámbitos. Aquí pues nos presento todo el trabajo de definición y de hacer pasar una nueva directiva que al pasar pues defendería realmente dentro de la cadena agrícola, o pues primero pondría en el centro cuestiones que no están en cuanto a la debida diligencia de las empresas dentro de distintos sectores y en particular en la cadena agroalimentaria, y cómo estos sistemas de control pues buscan formas de controlar los distintos eslabones de la cadena hasta la producción para pues en realidad tener impacto sobre cuáles son las condiciones productivas de la fruta que compramos al otro lado del mundo mundial muchas veces o al otro lado de la cadena. Pues si algunos quieren preguntar algunas cosas sobre esta lucha, ¿no?, de hacer pasar esta directiva y cuando pasara podríamos empezar con esto, ¿no? Yo voy a empezar para calentar y también Nazaret te doy la palabra, cuál es el calendario, ¿no?, cuándo pasaría esta directiva y también cuáles son las utilidades en realidad de estas certificaciones que sabemos que muchas veces tienen dificultad a llegar realmente en el campo. También decirte, porque no sé si estabas, que lo que hacemos es tomar una ronda de preguntas y que vamos tarde. Quiero solo validar con Ángels que la cosa de hasta las 45 último minuto está todavía de actualidad. Nazaret. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu exposición y a toda la organización. Yo quería ver si podías profundizar un poco más en lo que has comentado de las prácticas de compra abusiva. Creo eso salió ya ayer en la mesa que tuvimos previa a la jornada, y creo que es no solo en Huelva, sino en todo el campo, en el entorno rural, en el Estado español y en otros países de Europa, es una clave fundamental. Los grandes distribuidores tienen un enorme poder para imponer precios que muchas veces presionan mucho, sobre todo a los pequeños y medianos agricultores, que repercuten el costo en la única variable que pueden controlar, que es la mano de obra. Entonces es muy complicado que realmente se respeten los derechos de las trabajadoras y trabajadores si no se corrige ese margen desproporcionado de ganancias que tienen los grandes distribuidores. Entonces me gustaría si pudieras explicar un poco más, aunque lo mencionaste, esta ley de debida diligencia, cómo puede ayudar al respecto, o qué es lo que falta y hacia qué herramientas pues tendríamos que presionar para que se consoliden. ¿Alguien más para que tengamos más preguntas? Ya le doy la palabra. ¿Hay otras preguntas o...? Estoy preguntando a ver si alguien ya pero yo creo que no. Entonces sí, acabaremos con estas dos preguntas. Bueno, muchísimas gracias y también me disculpo por no haber puesto contexto, como iba llegando así un poco tarde, pensé que ya estaba un poco explicado, pero gracias, Emanuel, por haberlo hecho hacia el final. Tu primera pregunta sobre el proceso. En este momento estamos en el proceso de lectura, de las primeras lecturas en el Parlamento Europeo y a nivel del Consejo. La propuesta fue publicada hacia el final de febrero y estaremos viendo que el Parlamento Europeo empezará a discutir realmente en junio, porque ahorita está en proceso de definir las competencias de los diferentes comités, los reporteros de cada comité, etcétera, cosas de procedimiento. Vemos que el Consejo Europeo se está moviendo un poco más rápido, ya habiendo estipulado, planeado
la primera lectura de artículo por artículo de alto nivel para el 19 de abril y con varios Estados miembros ya publicando sus posiciones. Ayer salió la de Holanda precisamente. Hay otros que están todavía en proceso de consulta a nivel nacional con organizaciones de sociedad civil y empresas antes de emitir su consulta. Este es el principio del proceso que pensamos va a llegar a triálogos, que es la conclusión, o cuando ya las tres instituciones europeas se ponen de acuerdo en un texto final, posiblemente en el primer semestre del 2024 o hacia final del 2023. Entonces, después de eso tendría 2 años para la transposición a nivel doméstico en cada Estado miembro, así que estaría entrando en vigencia hacia el 2026. Es un proceso todavía largo, pero es importante coordinar acciones para influenciar que el texto se mantenga las partes fuertes y para que se fortalezca en aquellas que son débiles. Y con eso puedo hacer el vínculo a la segunda pregunta de las prácticas comerciales abusivas, pues esta es una de las partes que es bastante débil en el texto. No hay referencia realmente dentro de las provisiones como tal, sino solamente en los preámbulos de la directiva. Y lo que estamos pidiendo como organizaciones de sociedad civil es que se haga explícito el requerimiento para que las compañías cumplan con prácticas comerciales más justas, para que tengan, la idea también es que la debida diligencia incentive a las empresas a crear cadenas de valor más cortas con relaciones comerciales más duraderas en el tiempo, más responsables, en los que entonces las grandes empresas puedan influenciar cambios positivos en lugar de abusar o de pasar la responsabilidad a los niveles más bajos de la cadena de valor. Ahora, ese es otro de los problemas que encontramos también dentro de la estipulación del deber de debida diligencia. Se plantea que a través de cláusulas contractuales se puede pasar un poco la responsabilidad a diferentes niveles de la cadena de valor, lo cual vemos que va en contra de precisamente abordar el problema de las prácticas comerciales. Otro aspecto sería, por ejemplo, no solamente las prácticas comerciales, sino también pues tanto de establecimiento de precio como de tipos de contratación. En el caso de los supermercados o bueno, del sector textil, también vemos que los tiempos de orden que se pueden manejar son bastante amplios, 90 días antes de poder pagarle a los agricultores, sin ninguna garantía de que en efecto les pagarán la producción completa. Este tipo de cosas no las va a referir como tal la directiva, pero puede obligar a las empresas a que a través de otra directiva que también está siendo planteada, se puedan abordar. Pues muchísimas gracias, Silvia, y muchísimas gracias, ya me escuchas, sí, a Dorothy también, que creo que ya se fue, para haber compartido con nosotras este tiempo. Y acá estoy, Emanuel. Aquí estás. No me ves, pero sí estoy. Yo estoy, ya me pongo empresaria, la fuga de la gente ya me pone un poquito en tensión, así que no pasa nada. Me voy a quitar de este papel rápido para que no me pases. No, solo decirles muchísimas gracias para esta introducción a cosas muy técnicas en realidad y mecanismos internacionales que desconocemos y que al final tienen realmente pues poder de influir en el mecanismo de la cadena agroalimentaria, que de todas maneras es global y pues ya como declarar la hora del café abierta, creo, y ya. Muchas Como gracias. vamos un poquito atrasados, son menos cuarto. Ahora mismo acaba de terminar la mesa, ¿verdad? Sí. A las 12 empezaría. 15 minutos. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.
Vale, en estas 15 minutos tienen la posibilidad de visitar alguna exposición que está abierta, fotográfica, algunos stands con información de distintas organizaciones sociales. Tenemos, muy importante, 15 minutos, porque el programa indica que a las 12 en punto comienza la no menos interesante e intensa mesa sobre el agua. ¿Vale? Les esperamos a todas.